Les agradezco mucho la presencia de las personas que están agregándose a esta plática. Es un gusto compartir con ustedes, como saben, en este sitio, que es mi sitio de psicología. Me dedico a hacer conferencias más o menos cada mes, en lo posible, sobre diversos temas, y la de hoy tenía que ser el 1 de diciembre porque es un tema sumamente importante con el cual me encuentro bastante comprometido. Y es hablar de VIH, como les ponía el título de esta plática, como se habla de cualquier virus. Me presento contigo, yo me llamo Luis Saúl Morales Torres, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, maestro en desarrollo humano, y bueno, desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona. A mí me gusta no nada más trabajar el acompañamiento individual, sino comprometerme con ciertas causas y temas que me mueven mucho, los temas de diversidad, de acceso a la salud, y específicamente el día de hoy que estamos conmemorando el Día de la Lucha contra el VIH-Sida, me pareció fundamental poder hablar de este tema. Eh, este es mi espacio, te invito también a conocerlo, a ver otras cosas que por ahí comparto. Hay otras conferencias ahí también que pueden servirte. Más o menos cada mes voy haciendo estos temas. Voy a hacer tal vez antes de fin de año otro. Ya te estaré contando sobre el tema, ya verás por ahí la publicidad. Y bueno, pues sobre todo lo hago para compartir. Creo que no se trata nada más de un conocimiento que se tenga que quedar solamente en el consultorio, sino que es importante llevar temas y hablar de las cosas que son importantes en muchos lados. Entonces, pues comencemos con este tema que es fascinante, hablar de VIH. Primero, yo quisiera decir, es básico, pero pues es muy necesario también decirlo, que hablar de VIH y de SIDA no es lo mismo. Definitivamente no. Vamos a decir, por así pensarlo, que hablar de VIH y de SIDA es como hablar del virus de la gripe, o en este caso del COVID, que a todo el mundo lo entendió. Hay un periodo de latencia, hay un periodo en el cual nadie presenta síntomas, y además en el cual el cuerpo de la persona funciona perfectamente bien. Cuando alguien tiene VIH, cuando alguien se ha infectado con VIH, no necesariamente, de hecho no se considera una persona enferma. ¿Por qué? Porque el VIH, como bien lo dice este pequeño dibujito, es solamente un virus bueno, todos los virus como partículas que se alimentan escoge directamente el sistema inmune. Y al escoger el sistema inmune, si no se le da ningún tratamiento, se replica, y al no haber sistema inmune, puede evolucionar. Si te das cuenta, esta imagen es como un poco como un Pokédex, ¿no? Puede evolucionar a lo que se le llama SIDA. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué? Porque hay otras inmunodeficiencias que pueden ser, por ejemplo, cuando yo tuve cáncer, que estuve en quimioterapia, mi cuerpo, mi sistema inmune se deprimió. Perdí la capacidad de luchar contra las enfermedades y me podía enfermar de cualquier cosa. Eso es un sistema inmune deprimido. En este caso, como le dice, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no quiere decir, como bien viene ahí, se acaba el sistema inmune y entonces permite que haya un cúmulo de enfermedades, pero no son lo mismo. Cuando alguien tiene VIH, cuando alguien se ha infectado de VIH, no quiere decir que automáticamente tenga SIDA. Es algo muy importante. Es como si, me gusta mucho tomar el ejemplo del COVID, es como si hubiéramos encontrado de hacer la forma de que cuando una persona tenía COVID, poder utilizar algo de forma que no desarrollara ningún síntoma y que su cuerpo permaneciera igual. ¿Me explico? Esa es la diferencia. VIH es cuando tienes el virus contigo, cuando vives con él, y SIDA es cuando ese virus no se ha cuidado, se ha esparcido por todo el cuerpo, y entonces por supuesto que ataca el sistema inmune. Ahora, no son lo mismo, pero ¿por qué a la gente le da tanto miedo? Porque es algo que tiene historia. Yo te voy a mostrar primero como la parte oficial de la historia que se conoce. ¿Qué es lo que todo el mundo nos ha dicho alrededor del SIDA? Esto que de repente ya se hace un poquito mitológico, parece que es desde hace mucho, pero en realidad no, estamos hablando de los 80s, 90s, 2000, 2020, 2020, más o menos como 40 años. Nos da tremendo miedo hablar de SIDA, porque nos da miedo lo que se dice de quienes lo viven.
Nos da miedo que cuando te dicen que alguien vive con VIH o que es una enfermedad horrible, inmortal y terrible, pues, pues sí, de origen, cuando se comenzó a describir y cuando no había tratamientos, por supuesto que llamaba mucho la atención la forma en que nos lo presentaban. Pero esto te aseguro que tiene historia. Y de repente uno se pone a pensar, qué irónico y qué fuerte que haya sido así. Vamos a decir, yo le puse así, la historia escabrosa y la fabricación de un monstruo mitológico alrededor del VIH. ¿A qué voy? Pues sí, lo primero va esta historia, la escabrosa, la terrible y la difícil. En 1981 se dice que hay una enfermedad que se transmite sexualmente. Primer punto, primer enfoque. Nos dicen que hay una enfermedad que da cuando hay sexo y a través de la sangre. Para quienes hayan tenido en algún momento relaciones sexuales sabrán que entre penetraciones y entre muchas prácticas, pues sí puede haber de repente presencia de sangre en contactos coitales, anales y demás. Bueno, se entiende. 1981, cuando aparece esta nueva enfermedad. En el 82 se describe el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia. De repente el sistema inmune empieza a bajar, a bajar, a bajar. En el 84, por ejemplo, se descubre que se transmite por medio de agujas. En su tiempo, infectadas, no había como toda esta conciencia. Pero además adquiere rápidamente un espacio mediático que se aloja en la mente de la gente alrededor de las personas específicamente homosexuales. Rock Hudson, que era un actor de Hollywood, este hombre bastante guapo, admite públicamente que tiene SIDA y muere el 2 de octubre del 85. Dice, no estoy feliz por tenerlo, pero estas palabras pueden ayudar a otros. Al menos sabré que mi desgracia tiene un valor positivo: el salir, el hablar y el decir. Por acá abajo a la derecha te pongo una imagen de, se le describió primero como una especie de neumonía, y como dice por allá abajo que dentro de esta neumonía extraña, que como que no podía tratarse con algún medicamento, se decía que todos eran homosexuales. Desde ahí vemos. Y entonces, es en 1986, después de que se habló de agujas y demás, que se descubre que no se puede transmitir tan casualmente. En su tiempo se pensaba que podría ser por el aire o por lo que sea, pero la realidad es que después ya se entendió que era más con un medio de contagio, bueno, de transmisión mucho más cercano. El 24 de noviembre de 1991, otra gran figura conocida, Freddie Mercury, muere por SIDA. No fue como de estos grandes que llamaron la atención de decir en el hemisferio occidental. Pero chécate cómo muy rápidamente, en 1992, el SIDA en Estados Unidos se convierte en la causa de muerte número 1 entre hombres de 25 a 44 años en Estados Unidos. Muy rápido, como 5, 6, 7 años. ¿Por qué? Porque no se podía detener la transmisión del virus y porque no se sabía qué hacer detrás de eso. En 1996, en medio de toda esta campaña, se crea ONU-SIDA, se crea este símbolo por ahí de el listón rojo que hoy muchas personas portaron. Se establece también, por ejemplo, el día mundial en contra del SIDA, porque es esta como nueva enfermedad que da a partir de un virus que en su tiempo no se puede detener. Y hoy las cifras son escabrosas. Hasta el último corte que hice en 2020, habían 38 millones de personas viviendo con VIH. 2/3 de estas personas están en África. En todo el mundo hay 38 millones de personas ahí alrededor que tienen VIH. No son pocas, definitivamente no son pocas. Ahora, en 2020, de esas 38 millones de personas, 680,000 murieron, ¿no?, por causas relacionadas. Vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, hasta ahora, desde que comenzó a aparecer la enfermedad hasta la fecha, se estima que 25 millones de personas han muerto por causas relacionadas con el VIH. Esto es algo interesante. Muchas gracias, Isaac Leal, me comentas, excelente ponencia para concientizar sobre el tema del VIH y los tabúes. Saludos desde Morelia. Muchas gracias, Isaac. Sí, justo eso, como yo te ponía. Esta es la historia escabrosa sobre cómo se fabricó este monstruo alrededor del VIH y del SIDA. Cuando yo escucho que el VIH es un virus que ha llevado a la muerte a 25 millones de personas, por supuesto que hoy yo puedo pensar que si me infecto de VIH, mi vida está acabada y voy a hacer 25 millones más uno. Ahora voy a contar, la historia que casi no se cuenta sobre cómo logramos contener el VIH. Es algo muy importante. El hoy vivir con VIH no implica vivir con SIDA. Rompamos con esto.
Esto ya es algo importantísimo. Ahora, que no es accesible para todas las personas es otra cosa. Pero te voy a nombrar la otra parte de la historia, en donde implican avances médicos, donde implica mucho compromiso, donde implica una búsqueda exhaustiva por tratar de detener un virus. Esto a mí me llama la atención. Vuelvo a hacer el símil con lo que pasó en el COVID, porque cuando el COVID nos dio a todas las personas en el mundo así de rápido, fue que nos movimos para buscar una vacuna, un remedio, un algo. E incluso otro desarrollo de vacunas, como la vacuna que se estaba estableciendo específicamente para el VIH, se aceleró. Pero bueno, acá, cuando se habla de una enfermedad, bueno, de un virus que infecte, que puede desarrollar una enfermedad como el SIDA, cuando sale de esto, y existían muchos tabúes alrededor de la homosexualidad, de los hombres, de a quienes les daban, de con quienes se metían, etcétera, digamos que esta lucha ha sido un poco más lenta, pero siempre ha habido personas dispuestas a hacerlo. Más allá del SIDA, que se comenzó a nombrar en el 81, muy rápidamente, en 1983, se descubrió al virus, que esta enfermedad, SIDA, era causada por un virus. En 1981 parece, pero para 83 supimos que era por un virus. Y así queda hasta 1986, que se le pone entonces virus de inmunodeficiencia humana. 1986. En 1985, ya que sabemos que hay un virus, se comienzan a desarrollar pruebas para poder diagnosticar, para que ya no sea a partir de los síntomas y una vez que alguien llega mal, sino para que alguien, aunque no tenga síntomas, pueda saber si tiene VIH. Surgen varios movimientos, principalmente en Estados Unidos, y hay uno específicamente muy grande que surgió en ese tiempo, que se llamaba ACT UP, en el cual comenzaban a presionar para que los laboratorios farmacéuticos aceleraran la búsqueda de medicamentos. Te pongo por ahí una lista de medicamentos que se crearon: Retrovir, Videx, Giviceril y todo eso. Cada uno fueron acelerando y buscando la forma de contener el virus, el VIH. En 1987 se aprueba el AZT, Retrovir. Ahorita vas a escuchar de los retrovirales. Era otra forma de tratar de buscar ya no eliminar al virus, sino contenerlo. Y el test de Western Blot, que es un poquito más preciso. Para 1994, fíjate que después de que se da a conocer cuando Freddie Mercury sale con toda esta enfermedad y se ve muy demacrado, la princesa Diana de Inglaterra, que en su tiempo conoció o se acercó a personas con VIH, algo que se quedó muy claro en las personas fue que las personas perdían peso, ¿no?, cuando tenían SIDA. Y es un estigma social muy grande, como que enflacan, como que pierden toda la vitalidad. Y ahí se empieza a hacer como muy grande. Bueno, después, entre 1994 y 96, se desarrolla una prueba de carga viral. ¿Qué es esto? A partir de ahí la gente supo cuántas copias del virus había presente en su sangre. En una medida de sangre, cuánto virus tú tienes. Y gracias a esto se pudieron comenzar a desarrollar medicamentos que pudieran hacer que bajaran las copias del virus. Esto es una clave importantísima. A partir de 1996 existen tratamientos combinados que ya no nada más iban para el virus, sino que además trataban de prevenir las otras enfermedades, pero no, ahí se me fue otras infecciones oportunistas. ¿Qué es esto? Cuando yo no tengo sistema inmune, no, me involucra mucho esto porque cuando tuve cáncer y mi sistema inmune se bajó, por ejemplo acá en el esófago tenemos bacterias, ¿no? Todo el mundo tiene bacterias que nos ayudan a hacer la digestión, pero en general estas bacterias son como medio chafitas. Cuando tu sistema inmune baja, estas bacterias se reproducen, y yo tuve acá hace una serie de dolor tremendo porque no podía ni siquiera pasar el alimento. Bueno, a partir de 1996 los medicamentos ya comenzaron a experimentar con reforzar el sistema inmune de forma que estas enfermedades fueran bajando, las enfermedades oportunistas, que son virus y bacterias que están en todos lados, pero que solo a quienes tienen un sistema inmune deprimido les darían. Para 2002, ya vamos avanzando para acá, se lograron hacer test rápidos. Los test rápidos que ya se tienen ahora son pues una lanceta, se pone en el momento, y en 20 minutos con el 99.6% de exactitud. Por supuesto, una vez que sale una prueba positiva,
Es necesario por protocolo hacer una o dos más, ¿no? Como para terminar, pero pues casi siempre una vez que sale positiva la primera vez, existe el VIH. Y ya, existe el VIH. Un año importantísimo fue 2007, porque se genera lo que se le llama profilaxis preexposición. Nos pusimos a trabajar como humanidad en buscar mejores medicamentos para contener el VIH. Y surge la profilaxis preexposición. ¿Qué es esto? En personas que se ha detectado que llevan una vida sexual activa, que tienen riesgo de infección, son personas que pueden tomar un tratamiento que refuerza o prepara al sistema inmune para que aunque llegue el virus del VIH no genere una infección, no se quede ahí. Entonces desde 2007 y hasta ahora lo único que ha hecho es perfeccionarse. Hay personas que ya están tomando PrEP constantemente, se busca que cada vez más gente lo haga conscientemente y que busque prevenirlo, o por ejemplo si son parejas de personas que viven con VIH, el PrEP es excelente. Y bueno, ya para 2012, según diversos tratamientos, es conocido el paciente de Berlín. Hasta ahora se sabía que la gente que tenía VIH se podía contener y contener lo más posible, pero que no se quitaba. Es desde 2012 que el paciente de Berlín, el primer caso registrado de una persona que tuvo VIH, diversos tratamientos que se prueban y ya no existe, ya no tiene la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Esto no ha podido ser replicable, hay muchos estudios, se está buscando, hasta ahorita sí definitivamente, no vamos a decir que alguien que tiene VIH se lo va a quitar, esto lo sabemos, pero sí ya ha habido, no lo he puesto todavía en las diapositivas porque quiero estar como más seguro, pero sí ha habido otros casos donde se están estudiando, al parecer ya hay otras 3 personas que ya han borrado de su sistema inmune el VIH, pero se están estudiando, se está buscando porque estos avances darían la clave para encontrar la cura o para encontrar el modo de prevenir o de quitar el VIH de las personas. En 2014, una estrategia a nivel mundial, 90-90-90, el 90% de las personas que puedan vivir con VIH que sean detectados, que el 90% pueda tener un tratamiento y que el 90% bueno, se vuelva indetectable. Ahora, ¿qué es hablar de la carga viral indetectable? Ya se ha logrado, y esto sí, por mucho que te digan, por mucho que de repente te quieran contar de que no, sigue siendo una enfermedad horrible y demás, nada más quisiera preguntarles, ¿están viendo donde dice nuevo esquema de VIH? Es que no se me ha actualizado. Ah, ya se me actualizó en Facebook. Está bien. Ok. ¿Qué es específicamente la idea de ser indetectable? Cuando una persona tiene VIH, vamos a ver por acá, tiene una carga viral en la sangre. Por cada por cada unidad de sangre existe cierta carga. Ya ahora los medicamentos, y uno de los nombres conocidos más importantes es el Biktarvy. ¿Por qué pongo tal cual el nombre de Biktarvy? Porque actualmente en el sistema de salud mexicano deben de saber que el esquema que existe en México es de atención universal a las personas que viven con VIH, que claro, tiene tremendas deficiencias en muchos lugares en cuestión de abastecimiento y hay mucha gente que negligentemente niega o busca hacer como que no sucedieran estas cosas, pero sí es un derecho de todas las personas. Existe este medicamento que se llama Biktarvy, que tiene tres medicamentos combinados: Bictegravir, emtricitabina y tenofovir, que son los 3 más efectivos, que son menos dañinos para el cuerpo, más efectividad. Solamente es una pastilla diaria. Se conocía antes en los tratamientos virales, los tratamientos antirretrovirales, que eran varias pastillas, que era muy complicado para las personas seguirlas y además pues que eran bastante caros. Hoy todas esas pastillas se combinan en una, que se llama así, Biktarvy. ¿Qué es lo que va a hacer Biktarvy? Facilita muy rápidamente el que la persona pueda llegar a la carga viral. ¿Qué hace el tratamiento antirretroviral? Evitar que el virus se multiplique. Y entonces va disminuyendo hasta una carga viral mínima. Tan mínima que ya ni siquiera puede llegar a contarse en las pruebas de laboratorio y entonces se habla de indetectabilidad. ¿Cómo actúan?
Es algo importante, ¿no? El virus, por acá está, el virus ataca y destruye un tipo de células que se llaman CD4. Es algo muy importante. Y este medicamento impide que se reduzca, ¿no? Al reducir esta carga viral, como por ahí lo decía, baja y es capaz de combatir las infecciones. Es algo muy importante. Como el virus ya no puede pegarse al CD4 gracias a que el antirretroviral está evitando que se reproduzca, sigue existiendo. Si el sistema inmune, por supuesto, sigue trabajando a marchas forzadas, pero ya no tiene que preocuparse por un virus que se está multiplicando y multiplicando y multiplicando. Así es como funciona. Cuando una persona tiene VIH es súper importante que, independientemente de filias y fobias políticas, independientemente de si tú quieres, no sé, estar con un gobierno, con otro, con lo que sea, acercarse a los servicios de salud para recibir el tratamiento, que puede ser muy lento, que puede ser de repente complicado, que la gente no puede tener la madurez para dar la mejor atención, pero que tiene algo importantísimo. Existe, el medicamento está en México y son muchas personas las que viven con él actualmente. Ahora, esta es otra lámina que me gusta mucho decir. Esto hay que decirlo muy claro. Indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué pasa cuando una persona tiene VIH y esto no ha sido tratado, no ha sido acompañado? Por supuesto que al momento de tener relaciones sexuales con otra persona lo puede transmitir. Pero ojo, si una persona está a un nivel indetectable, aunque tenga relaciones con quien sea, es casi imposible que se pueda transmitir. Me explico, es intransmisible, es segurísimo. Se pone 99.99 seguro. Algo que sí es muy importante es que esto tiene que suceder ante la toma correcta del tratamiento. Pasando unos meses, se habla más o menos de 3 o 4 meses, de una persona que está viviendo con VIH que no ha sido controlado, a alguien que llega a la indetectabilidad. En unos meses. No pueden transmitir por vía sexual el virus a otras personas. Es seguro tener sexo para las personas con VIH completamente cuando están en un momento en indetectabilidad. Esto significa que el virus está muy bajo y que la posibilidad de transmisión de plano es insignificante. No. Por esto, como lo dice esta laminita, es muy importante que las personas que viven con VIH reciban el tratamiento tan pronto como sea posible. Esto es algo muy importante. La gente piensa que uno tiene que ir a buscar o a vivir un tratamiento para el VIH hasta que yo tenga algún signo de que estoy enfermo. Pero de entrada, si tú sospechas, si tú tienes la idea, si en algún momento has tenido relaciones sexuales y no has utilizado un método de protección de barrera, por supuesto que puedes hacerte un examen. En muchos lugares, en mucho del sector salud, hay campañas y demás para poder ir. Entonces, esta historia es la que casi no se nos cuenta sobre cómo llegamos a contener el virus. Hoy las personas que tienen VIH ya no tienen que morir de SIDA. Es algo muy importante. Si alguien tiene un tratamiento antirretroviral, puede vivir el resto de su vida. Digo, ya ahora se sabe que hay personas ya mayores con muchos años que llegan a la vejez y que tienen una vida como cualquiera. Es más, el hecho de vivir con VIH, para muchas personas lo dicen, ha mejorado la relación con su propia salud, con su propio cuerpo, porque digamos que refuerza casi el compromiso de decir, bueno, voy a cuidarme. Sí, definitivamente existe un medicamento que es el que te permite pues vivir, y sin ese medicamento, ojo, también hay algo muy importante. Cuando una persona tiene un tratamiento antirretroviral y de repente pues un día no se lo toma o 2 días no se lo toma, mucha gente piensa, ya, en ese momento el virus se volvió a esparcer. No, hay cierto periodo de algunos meses todavía en los cuales la carga del medicamento sigue ayudando. Pero por eso es muy importante que quienes reciben un tratamiento médico por VIH puedan asegurarse el continuo abasto. Y esto es una llamada para el gobierno, esto es una llamada para los diversos sistemas que de repente dicen, ahorita no hay medicamento, se atrasó un poco. Si este retraso se da por mucho tiempo, por supuesto que el efecto del medicamento baja y el VIH vuelve a replicarse. Sin embargo, en cuanto se retoma un tratamiento antirretroviral, la persona puede volver a la indetectabilidad y a la vida normal absolutamente. Esto es algo muy importante porque yo te lo pongo acá. Hablar de VIH ya tendría que ser como hablamos de cualquier virus. ¿Me explico?
ya pues, como ¿por qué no? Hoy no nos da pena decir que nos ha dado COVID, porque a todo el mundo ya le ha dado, ¿no? Y ya sabemos, digo, ya recordamos tristemente cuando la gente moría de COVID, porque no sabíamos cómo tratarlo, no había una vacuna. Pero hoy que estamos vacunados, vacunadas, hoy que ya existe una cultura alrededor, incluso hasta nos daría como coraje, ¿no? Que alguien nos excluyera, ¿no? Porque hemos tenido COVID o no, hemos tenido influenza o gripa o lo que sea, nos dolería. Pero ¿por qué no cuando se habla de VIH? Porque se sigue pegando con la historia y con la historia de la exclusión y de la discriminación que vivimos las personas homosexuales, que viven las personas de cualquier espectro de la diversidad sexual, pero que no nada más va hacia las personas homosexuales y al colectivo LGBTTIQA+. Se sabe que muchas mujeres viven con VIH, que de hecho muchas pues son heterosexuales, están casadas, se los transmite la pareja, hay mujeres ya de mayor edad que viven con VIH y que no pueden hablar porque gracias a la malinformación que ha habido por ciertos sectores conservadores y horrorosos de nuestra sociedad que aprovecharon la epidemia del VIH para reforzar la exclusión de las personas, pues entonces han generado un miedo tremendo. Por ejemplo, ¿no? Hablando de los crímenes de odio, ¿no? Me gusta mucho poner esto porque muchos de los crímenes de odio están relacionados con el miedo que nos da la homosexualidad, la enfermedad, el salir. Muchas de las mujeres trans viven con VIH, muchos de los hombres que se dedican a la prostitución viven con VIH y entonces de repente los clientes se enteran y saben y van. Se supo hace algunos años de un caso de alguien que se enteró de que una persona trans con la que mantiene relaciones tenía VIH y fue y la mató. Es terrible esto, ¿no? Esto es interesante porque solamente hoy 3 estados del país contemplan los crímenes de odio motivados por la orientación sexual dentro de sus códigos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de México existe un delito llamado peligro de contagio. Peligro de contagio. El hecho de que una persona tenga un virus serviría para que para que otra lo denunciara y dijera, es que él vive con VIH y como no me dice, me puse en peligro de contagio y busco que lo condenen o que lo castiguen. Esto es terrible, ¿no? Bien tenemos ahí estas protestas que nos dicen, mi VIH no me hace un delincuente, vivir con VIH no es un peligro, no es un peligro social, tu xerofobia sí. Esto sí hay que decirlo. Vivir con VIH, de verdad, para las personas, puede ser sin bronca una situación médica más, como quien vive con diabetes, ¿no? Como quien vive con hipertensión, pero terriblemente la falta de información, la mala información, nos genera algo que se llama xerofobia. ¿Qué es esto de la xerofobia? Xerofobia es el miedo o el odio irracional a las personas que viven con VIH. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de esta aplicación que se llama Grindr, que se tomó por ahí. El Grindr es una red social donde muchos hombres, principalmente homosexuales o hombres que tienen sexo con otros hombres, pactan encuentros principalmente románticos o sexuales. Y acá le dice, oye, pero antes que nos juntemos tengo que decirte algo. Soy VIH positivo hace un tiempo y estoy indetectable. Y ya le dice, y ahora me lo vienes a decir, qué asco, ¿no? Nunca me juntaría con alguien con SIDA. Date cuenta cómo escuchó VIH positivo, leyó VIH positivo, leyó indetectable y pensó SIDA. Te voy a bloquear por enfermo y por andar contagiando. ¿Qué te pasa? Si ya no te transmite el virus, para de discriminar, loco. VIH no es igual a SIDA. Infección no es igual a enfermedad. Y por supuesto que indetectable, acá se me cortó un poco la imagen, indetectable sí es igual a intransmisible. Si una persona con VIH te dice que su estado es indetectable, es porque no te lo puede transmitir. Vaya, aunque quiera. Es este estigma, este miedo irracional, donde evitan contacto. No tiene ninguna justificación científica y sí tiene una solución muy fácil. Si te da miedo contagiarte de VIH, pues infórmate, a que estoy yo, pregúntame. Vamos a decir algunos mitos sobre el VIH que existen y que son horribles. Todos estos son mitos, son falsos y te lo pongo claro. VIH y SIDA son lo mismo, no es cierto. Se puede contagiar por transfusiones de sangre, tendrá que ser una cantidad tremenda, enorme, y además eso ya está controladísimo. No, el hecho de que además tú vayas a ponerte sangre no quiere decir que por el hecho de ya estar ahí, todo eso ya ahí me voy a contagiar, no.
No es un problema de solamente de homosexuales y de personas que usan drogas, para nada. Se puede transmitir por sexo oral. Tu saliva es perfecta para cuidarte de muchas cosas, entre ellas el virus del VIH cuando está presente en la célula, en las secreciones, no es tan fuerte, no te preocupes. Pero aún así, con sexo oral se te pueden transmitir muchas otras enfermedades venéreas más allá de que el VIH, por eso sí tendrás que cuidarte mucho. ¿Es una enfermedad del siglo pasado? Pues no, es de esta, ¿no? Sigue existiendo. ¿Es la infección de transmisión sexual más común? No es cierto. Hay muchas otras, gonorrea, clamidia, sífilis, se dan por muchos lados, el piojo púbico, demás, entonces no. ¿Un bebé de madre con VIH tendrá el virus? No, para nada. Mucha gente cuando tiene VIH piensa que ya no va a poder ser madre, y no es cierto. Existen, por supuesto, tratamiento antirretroviral, cuidar las copias que hay y ya se puede evitar el contagio de madre al hijo al momento de nacer, pero por supuesto que esto tiene que ser con acompañamiento médico. Una vez que te contagias, ya no hay nada que hacer. Claro que sí, se puede iniciar un tratamiento y se puede llevar una vida absolutamente normal. Ahora el VIH ya se puede curar. Tampoco nos vayamos desde el otro lado. Pues el VIH sigue existiendo, sigue presente en la sangre, pero ya está completamente inutilizado. Y es tarea de las personas que siga así. Y bueno, que lo pueden transmitir mosquitos, ¿no? Los mosquitos te pueden transmitir dengue, chikungunya y todas ellas, pero VIH no, no te preocupes. Mitos sobre VIH, que los medicamentos no son útiles. Hay mucha gente que escucha que los medicamentos te lastiman los riñones, que los medicamentos te arruinan el hígado, que muchas cosas. No, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Los medicamentos, por supuesto, si tú tomas muchos medicamentos a lo largo de la vida, tus riñones y tu hígado tendrán que tener un poquito más de cuidado, pero ya no te dañan tanto. Victarvia es bastante tranquilo. Se detecta por los síntomas que provoca. Mucha gente que tiene VIH no lo sabe hasta que hace la prueba. Y si tú comienzas a tener algunos síntomas de un sistema inmune deprimido, puede ser por muchas otras cuestiones, pero no necesariamente va a ser por eso. Algo que sí es muy sano es que si tienes una vida sexual activa, si has tenido múltiples parejas, aunque seas absolutamente heterosexual, si de repente alguna vez has tenido sexo sin protección, sí vale la pena hacerte una prueba. Porque si lo detectas y no tienes ningún síntoma, seguirás el resto de tu vida sin ningún síntoma. Pero es importante que lo sepas. ¿Me lo pueden inyectar con una jeringa, maños y conciertos? No. El virus fuera de la sangre y fuera de, bueno, en un entorno abierto, así acá expuesto, aunque yo lo pusiera acá, es muy débil. De hecho, por eso se transmite de forma sexual, porque pues el contagio en las mucosas, el pene cuando entra en el ano, en la vulva, o sea, ya es como muy profundo. Ahí es mucho más fácil que se transmita, pero no, en un concierto no te puede pasar. Compartir casa con alguien que vive con VIH es peligroso, para nada. No, el baño, la cocina, lo que para nada. No, por ejemplo, decir que fue inventado en un laboratorio, a mí se me hace interesante cómo quieren, eso no es cierto, eso no es verdad, es de un laboratorio. Bueno, haya sido no un laboratorio, de donde venga, existe y hay un tratamiento. Es una sentencia de muerte. A mí se me hace bien interesante cuando la gente dice, es que tengo VIH, me voy a morir. Es que aunque no tuvieras VIH te ibas a morir, ¿me explico? Todas y todos nos vamos a morir. Lo que pasa con el VIH es que la gente piensa que me voy a morir como en 5 o en 3 años. Pero eso, desgraciadamente, era como en los 80s cuando no había ningún tratamiento. Sí, al menos a mí me conmueve mucho pensar que hoy todos los medicamentos que hay, todos los tratamientos y la atención, son gracias a que muchas personas tomaron conciencia en su tiempo y trataron de desarrollar los medicamentos necesarios para que se pudiera seguir con vida. Hoy no. ¿Se reduce la esperanza de vida? Tampoco. El VIH puede reducir la esperanza de vida como lo puede reducir el fumar, el no hacer ejercicio, el no cuidarte. Esperanza de vida, no. Hay mucha gente que ya es mayor de edad, que tiene muchos años y que sigue con un tratamiento antirretroviral y tranquilo. Y otra cosa, ¿no? Que usar doble condón me protege más, menos. El látex, si algo tiene cuando roza con más látex es que se puede romper muy fácil. Entonces no te pongas doble condón, no sirve, ponte uno. Y ya con uno basta. Y bueno, ¿qué podemos hacer contra ese estigma? Esto es algo muy importante. ¿Qué se puede hacer frente a este estigma que existe alrededor de los trabajos, de los lugares donde se habla, etcétera? Pues bueno,
No podremos aún curar el VIH, pero sí podemos, uno, tomar postura en lo público y en lo privado. Yo te invito a que busques alguna imagen relativa con el VIH. Yo te invito a que pues compartas alguna infografía, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto esta imagen, por ejemplo, yo comparto esta conferencia contigo, te estoy diciendo que sé sobre el tema. Te estoy diciendo que soy sensible, que tú puedes confiar en mí, que me puedes platicar. No, esto es algo muy importante. No, no se puede curar, pero sí podemos tomar postura y decir, oye, yo sé de esto y yo estoy contigo. Podemos también difundir los datos. Hay varios por ahí artículos y demás que van saliendo. A mí me gusta compartir noticias relacionadas al VIH porque es importante hacerlo. Muchas gracias, María Alberto, por tu comentario. Sí, para mí era muy importante decir esto. ¿Qué podemos hacer? También, pues, proteger nuestras relaciones. Si no tienes un diagnóstico con VIH y para cualquier otro tipo de enfermedad que se pueda transmitir por vía sexual, pues protege tus relaciones con condón, con muchas cuestiones. Vive relaciones sexuales sanas y protegidas. Hay que difundir la información sobre el PrEP, sobre todo si perteneces a una población de riesgo por VIH, sobre todo si pertenecemos a la comunidad LGBT. Hablar del PrEP como una forma de prevenir el contagio se me hace hermoso y precioso. Hay que normalizar el test. Cuanto antes lo sepas, es mejor. Esto es algo importantísimo. De repente hay gente que yo tenía amigos, amigas que les digo, oye, pues vamos a hacernos el examen, acompáñame, ¿no? Y de repente son como, ay, no sé, es que no pasa nada si lo detectas. De hecho, si lo detectas así de okis un día, es porque no tenías ningún síntoma y es todavía mejor. Es mejor tomar el test a vivir bajo el miedo de saber si en algún momento estaba en peligro o no. Te puede llegar la paz de saber que no tienes VIH, o te puede llegar la paz de saber que tienes VIH y que vas a iniciar un tratamiento. Ese también puede ser paz. Firmar, apoyar y marchar con las personas que viven con VIH. Hay mucho activismo. Yo te recomiendo que sigas a Elaine Pearson en todas sus redes sociales. Te recomiendo que veas, algunos de los que comparto de repente por ahí. Porque si hay muchas personas que hablan y que dicen sobre el VIH, se necesita luchar para que existe. Ah, sí, claro, claro. Muchas gracias, Daniel. Daniel, más una precisión, gracias por ponerla. Población de riesgo, claro. Yo creo, lo pondría sobre la mesa, que todas las personas tienen riesgo de contagiarse absolutamente de todos los virus. ¿Me explico? No, pero creo que sí. Muchas gracias por tu observación. Y bueno, el acercarnos, el poner sobre la mesa, el compartir su material, que la gente sepa que, por ejemplo, no se ha asegurado completamente el abasto, aunque en la ley se tiene derecho a la atención médica gratuita y universal para el VIH, en la realidad eso no se logra tanto. Entonces se vale luchar y bueno, educar a una nueva generación de personas abiertas e informadas. Afortunadamente, los niños y las niñas, las y los adolescentes, ya no tienen por qué crecer en un entorno con miedo a vivir con VIH. ¿No? Si llegas a tener VIH, tienes un tratamiento. Es como si le dijéramos a las personas que tuvieran un terror terrible a tener diabetes. Pues es que sí, puedo tener diabetes, es una condición, pero también puedo vivir con diabetes y puedo vivir sin problema el resto de mi vida. Lo importante es hacerme consciente de qué implica cada una de estas cosas. Me gusta mucho, ahí está, me tapó por ahí el de abajo, pero ahí te ponía el nombre de Electra Vandergeld. Existe un programa que se llama La Más Draga, que es un programa que entre la población LGBT es muy popular y entre cualquier gente que le gusta el tema del drag. Electra, sí, ya. Dice, existir es resistir hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, esto fue hoy. No hay que parar de luchar. Desde antes de entrar a La Más Draga tenía clarísimo lo que quería hacer en lo que más amo de México y lo hice. Desabasto es muerte y silencio es muerte. Ella es una drag queen que aprovechó una plataforma nacional para dar un mensaje muy claro. Ella comienza con esta caja de Victor B justo, la abre y ella es un águila con un mensaje muy claro alrededor de la condición del VIH. Ella vive con VIH, es un gran ejemplo, el que cada vez más personas que viven con VIH lo hagan público, el que lo digan, el que lo compartan, el que podamos decir abiertamente que hay tratamientos para más personas que tienen miedo,
que de repente no saben cómo hacerlo. Bueno, yo soy un psicoterapeuta que puede acompañarte en ese proceso sin problema. El hacer visible este tipo de situaciones es absolutamente necesario para que la gente vea que pues no pasa absolutamente nada, nada de nada. Y bueno, sobre todo pues hay que preguntar, pues era lo que yo te iba a decir, ¿no? Que es un día mundial de lucha contra el VIH y SIDA, que yo diría que el virus ya está por ahí, el virus ya existe por ahí, entonces, pues sobre todo pues hay que preguntar, ¿no? Esto es lo que te querría decir al final, y pues justo es eso. Quisiera decirte si tú tienes alguna pregunta, si tú tienes alguna duda, para eso estoy. Muchas gracias a Cristian Córdoba, que voy a leer lo que me estás poniendo, muchas gracias, me pones. Saludos Milik, le comparto, soy VIH positivo indetectable y estoy teniendo una vida normal como cualquier persona. Eso sí, con un tratamiento que puede ayudar a vivir muchos años más. Actualmente el tratamiento del VIH-Sida está muy avanzado con este nuevo tratamiento que existe. Gracias por esta plática para que las personas se quiten este estigma y tratar de que la discriminación se quite poco a poco con este tipo de pláticas para concientizar. Muchas gracias por compartirme esto, Cristian. Creo que a fin de cuentas el hecho de que podamos hablar abiertamente de, pues es que yo lo tengo, yo lo vivo, yo conozco a alguien que lo vive, conozco a alguien que está en tratamiento, puede hacer que muchas de estas personas que de repente tienen miedo o que de repente, es que a mí alguna vez me platicaron que alguien que yo conocí, que en algún momento tuve relaciones, pues puede haberlo tenido. Vivimos mucho en suposiciones. Entonces, si alguien va, se hace un examen, inicia un tratamiento, entiendo que el shock puede ser fuerte por la carga que se tiene, pero cada vez hay más personas que viven sin sin este miedo, pues, y esto se me hace algo increíble. No sé si tuvieran alguna duda, algún comentario. Yo justo pues quise condensar toda esta información en contarte la historia escabrosa y la historia actual sobre cómo hemos logrado que el VIH ya no sea un problema. Tener VIH no es sinónimo de tener SIDA, y sobre todo si la gente lo supiera, dejaría de tener tanto miedo y dejaría de discriminar. Esto es algo muy importante, porque además eso nos pasa a traer a poblaciones LGBT y con más, a poblaciones trans, a muchas personas que son llamadas, como bien nos recordaba Daniel, como grupos de riesgo. Es absolutamente estigmatizante, si no tiene que ver. Mario Alberto, nos compartes: yo llevo el tratamiento, pero la verdad me ha sido muy difícil hablarlo con mi familia y con la gente que me rodea, porque vivo en una comunidad muy espantada, pero afronto con responsabilidad mi VIH. Claro, creo que algo importante es entender, comprender, que si bien la información llega, muchas veces, Mario, el miedo llegó mucho antes. El miedo que tiene la gente, el espanto que tiene la gente, tiene que ver porque por años les han dicho que es pecado, por años les han dicho que es malo, por años les han dicho que hay cosas horribles. Cuando una persona tiene tanto miedo, es muy difícil que racionalmente pueda comprender. Por eso también, algo que es un derecho importante, es el derecho a el conocimiento sobre mi propio estatus serológico. Las personas tenemos derecho de decir a quien querramos. Nadie nos puede obligar a decir si alguien tiene o no VIH. No es como que puedan obligarte a. Tú vívelo, Mario Alberto, y compártelo con personas que te des cuenta que no tienen miedo. Creo que esto es algo muy importante. Por supuesto, hacer un poco más visible el tema, y de repente uno va calando al alrededor y se da cuenta que hay personas que son capaces de comprender esto. Pero también se entiende que hay personas que llevan muchos años y que la ignorancia y que la cerrazón y que la discriminación nos llevan siglos de ventaja. Pero afortunadamente de repente hay otras. Yo te agradezco que me compartas esto, María Alberto, me llena el corazón, porque creo que si hablar abiertamente y decir, a ver, yo la llevo bien, yo me siento responsable, tengo adherencia al tratamiento, todos los días me tomo mi medicamento, y el resto de la vida, y es como cualquier persona. Algo que sí es como bien importante es que al compartir de repente esta condición, vivir con VIH, nos tendrá que ayudar a ser sensibles. Como yo te decía en algún momento, hablar sobre el tema ayuda a que nos hagan, pues nos tengan más confianza de decirlo. ¿Cuáles son las medidas a tomar si se desea, Fanny, me preguntas, ¿cuáles son las medidas a tomar si se desea tener una pareja con VIH indetectable? Perfecto, primero que nada el diagnóstico. Saber la pareja y tú de dónde parten. Quién tiene y quién no. Y quien tenga, inicia el tratamiento, definitivamente. La otra persona puede iniciar un tratamiento con PrEP.
se pueden acercar a diversas instancias para iniciar un tratamiento preventivo. Conozco parejas, específicamente parejas de hombres, conozco dos parejas de hombres en las cuales uno es indetectable y el otro no, y llevan, bueno, el otro no tiene VIH y llevan años así, pero porque ambos pues se hacen exámenes, se hacen seguidos, lo van viendo y van teniendo una vida absolutamente normal. De repente se piensa, por ejemplo, este asunto de la protección, el que tiene que ser a fuerza con condón, etcétera. El uso de cualquier método anticonceptivo, bueno, anticonceptivo para prevenir infecciones de transmisión sexual es responsabilidad de cada persona. Hay parejas que han decidido no usarlo porque llevan una exclusividad y dicen estamos muy conscientes de nuestro tratamiento y no han tenido ninguna complicación. Pero de entrada, diagnóstico para ambas personas y a partir de ahí tomamos decisiones. Muchas gracias por esa pregunta, Fan. María Alberto nos dice: de hecho lo he comentado con gente que me entiende, pero la situación ha sido difícil. He llegado a depresión, pero constantemente me retroalimento y tomo por responsabilidad mi tratamiento. Muchas gracias, María Alberto. Creo que lo que dices es fuerte. De repente uno quisiera poder hablar de todo con todo el mundo, pero sí existe una medida como de autoprotección y de saber que si no lo vas a comprender, si llevas años en este momento y en este espacio de miedo, te va a costar un poco más. Algo que también es importante es que nuestra red de apoyo, nuestro entorno de amistades, ese sí hay que reforzarlo. Con la gente con la que sí lo entiende, reforzar el cariño, reforzar el cuidado. De repente pareciera que se nos enseña que los vínculos familiares o de relaciones que tenemos son estos y que no pueden cambiar. La familia también se elige, las amistades también se eligen. Y si yo veo que hay alguien que no me va a aceptar como soy, por ejemplo, bueno, yo soy homosexual, pues, y yo me estoy relacionando con alguien que siento que no me acepta como homosexual, pues entonces, pues no tengo por qué seguir. Y lo he hecho con amistades, y lo he hecho con familia, y si no me vas a aceptar, como para qué me desgasto en tratar de ganarme tu cariño cuando conozco gente que sí me puede querer absolutamente como soy. Y entiendo que es difícil. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, definitivamente, y el vivir con VIH tiene un lastre. Pero afortunadamente hay otras personas para las cuales vivir con VIH, vivir con un color de piel, vivir con una forma del cuerpo, ya han entendido que no tiene nada que ver con mi valor como persona. Con esa gente júntate, ¿no? Y pues te agradezco mucho esto, te agradezco que hables de tomar tu tratamiento con responsabilidad, pues claro, ¿no? Es como una persona que tiene diabetes. Lo mejor que puede hacer es llevar un tratamiento muy sano con su diabetes, el responder a las indicaciones médicas, y pueden vivir una vida absolutamente plena. La vida plena se puede vivir en cualquier momento de la vida. La vida plena se puede vivir viviendo con cualquier virus si la persona es acompañada de una forma responsable, si a la persona se le habla con la verdad, si nos acompañamos, si nos damos los datos. Y el caso del VIH no es la excepción. Muchas gracias. Dice Daniel Aquino: pues yo estoy en una relación cero discordante, exacto. Justo así es la palabra, gracias por recordarme, la cero discordante, en las cuales uno es cero positivo y la otra persona no. Todas mis relaciones han sido así. Toda mi vida amorosa ha estado atravesada por el VIH, claro, ¿no? Es que además se vuelve una parte de la vida, pero no acaba la vida. No se vuelve el centro, es una parte de mi vida y de maravilla, del y padrísimo. Creo que Daniel, el hecho de que tú me escribas esto acá, para empezar te lo agradezco, sabes que te quiero mucho, mucho, y de verdad creo que es esto, ¿no? El poder decir, pues yo tengo VIH, ¿cuál es el problema? O sea, que digas, ahí está, ¿no? Y vivo una vida amorosa. Muchas gracias por compartirlo, porque este mensaje es el que tiene que llegar, ¿no? Excelente plática, dice Josué. Muchas gracias, José, por estar acá. Información que todos deberíamos de tener, muy actualizada y que invita a romper con los prejuicios. Muchas gracias, Josué. Tú eres médico y sabrás que incluso dentro de la rama médica hay un chorro de prejuicios y gente que piensa horrible, pero la verdad es que no hay por qué. Si la gente de verdad supiera que hemos logrado contener el VIH y que hoy indetectable es igual a intransmisible, y supiera que entonces no tienen nada que temer, podemos convivir de una forma mucho más tranquila, quienes viven con VIH, quienes no, como sea. Les agradezco mucho su presencia, su paciencia, el que se encuentran por acá. Quise hacer esto y quiero que quede grabado
justo porque me interesa que sea un material que pueda utilizarse si quieren para que le compartan a gente. Si tú vives con VIH, si tú en algún momento tienes alguna duda, que esta plática se la puedas compartir a alguien más, con quien quieras abrir un poco el tema. Y pues que veas que por ahí en mis redes de repente publico algunos datos, algunos artículos y demás. Me parece muy importante que esto sea un tema. Y sobre todo, bueno, a mí por ser parte de la comunidad LGBT. Y que nos pegan mucho en este estigma que se nos dice que por vivir, por ser gays en mi caso, vamos a tener VIH en algún momento. Pues no es cierto. Pero si fuera así, ¿cuál es el problema? Me explico. Que vayamos rompiendo como todos estos estigmas. Agradezco enormemente tu presencia, tu paciencia, tu escucha. Y pues bueno, recordarte que tendríamos que hablar de VIH definitivamente como se habla de cualquier virus. Podemos hablar de COVID, podemos hablar de gripe, podemos hablar de influenza, podremos hablar de muchas cosas. Pues también hablemos de VIH. ¿Cuál es el problema? No, muchas gracias, Mario Alberto. Que Dios lo bendiga, que Dios te bendiga a ti también, Mario Alberto. Muchas gracias. Estoy acá para lo que necesita. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Ojalá puedan compartir esta plática con quien desean. Y pues de verdad que pues les deseo una muy buena noche. Hoy fue el día internacional de la lucha contra el VIH-Sida. Un día muy importante para la comunidad, para quienes nos dedicamos a la salud mental, al acompañamiento. Vale, pues muchas gracias. Cuídense mucho y hasta luego. Adiós.